¿Es cierto? Nos quedamos ya para empezar la exploración física. La historia clínica, ¿no? ¿O vimos Sí, algo de la doctora. historia clínica? Ok, vale. Me avisan, por favor, si hay algún problema con la señal o algo así, ¿de acuerdo? Mira, vamos a empezar con la historia clínica, que les decía, ya sé que son expertos en la parte de semiología, pero en neurología tenemos que hacer énfasis porque básicamente todas las enfermedades se van a basar en diagnósticos clínicos. No existe un estudio que nos dé eh, el diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces es integración de la historia clínica en la exploración neurológica y después vamos a complementar y vamos a darle un significado a los estudios de gabinete que solicitemos. Entonces, la historia clínica, recuerden que es el elemento más importante de la parte de la historia clínica neurológica, no el interrogatorio, perdón. Entonces, hay que considerar que puede haber subjetividad de los síntomas. Por ejemplo, si alguien les dice, me duele muchísimo la cabeza o no soporto la cabeza, bueno, a lo mejor es diferente o cambia de una persona a otra y tratamos de hacerlo un poco más objetivo haciendo escalas, por ejemplo, de dolor, ¿no? Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto es que le duele, ¿no? Y para poder darnos una idea, si para la persona el dolor que nos está diciendo que no soporta a lo mejor es un 5 de 10, bueno, ya nosotros nos damos una idea que no ha sido el peor de su vida, ¿no? Ausencia de alteración en exploración física, eso es algo muy importante porque, por ejemplo, no pueden asumir nunca cuando están interrogando a un dolor de cabeza en urgencias, cuando se vayan a su internado o lo que sea, que les digan, por ejemplo, es que estoy estresada y me duele la cabeza, ¿no? Y he visto a muchas personas decir, ah, sí, esto es nada más está nerviosito, ¿no? Y entonces, sin explorarlo, y entonces resulta que cuando lo exploran, presenta signos meningios o tiene fiebre, ¿no? Entonces, cambia completamente el cuadro y tiene que estar completa la exploración neurológica en todos los pacientes. Ahora, hay preguntas muy puntuales por padecimiento que vamos a ir conociendo, de acuerdo a lo que vaya presentando el paciente. Por ejemplo, si lo que decíamos en algunos pacientes, en algunos padecimientos, va a ser más relevante los antecedentes heredofamiliares, de acuerdo que en otros. Y hay que tener organización y pensamiento lógico, siempre hacerlo por orden, es algo que hacemos hincapié mucho en neurología. Y la otra es la empatía con el paciente, ¿no? Realmente algunos síntomas neurológicos son difíciles de expresar, incluso si a ustedes les llega, por ejemplo, a pasar algo neurológico, les va a costar trabajo expresar qué es lo que tienen. Entonces hay que tratar de entender que no siempre es fácil transmitirlo y pues nos corresponde a nosotros darle una buena interpretación para poder hacer diagnósticos correctos y pues ayudar al paciente, ¿no? Entonces, vamos a tomar información directa e indirecta, siempre que sea posible escuchar al paciente, pero habrá algunas enfermedades en donde el paciente no nos pueda dar información y nos tenemos que basar en lo que los familiares nos digan, ¿no? No asuman diagnósticos previos, revisen que realmente tenga lo que les están contando, porque después pueden haber errores que pasan durante años, porque ya todo el mundo asumió el diagnóstico que alguien le dio, ¿no? Y recuerden que incluso el mejor, y eso es algo que viene en un libro muy bueno de neurología, incluso el mejor se puede equivocar. Entonces, no asuman ningún diagnóstico y traten de llegar a sus propias conclusiones, ¿vale? Entonces, hay que aclarar términos vagos en la historia clínica. Por ejemplo, es frecuente que les digan, me siento mal, pero hay que decir, bueno, ¿por qué se siente mal? ¿Qué es lo que siente? No se queden con ese único síntoma. No tengo mucho tiempo con esto, sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Meses, semanas, minutos.
Me duele el cerebro. ¿Recuerdan dónde dicen los pacientes? ¿A qué se refieren cuando les duele el cerebro? Las meninges. No, 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 no. Eso sería algo, eso es algo como de alguien que sabe algo de medicina. La cabeza. La región occipital. O sea, cuando dicen me duele el cerebro es cuando se agarran la nuca. Y eso es un tipo de dolor de cabeza que vamos a ver. Ya les mandé la clasificación internacional de cefaleas, que vamos a ver que hay criterios para los diferentes tipos de dolor de cabeza. Pero cuando les dicen me duele el cerebro, se refiere a que les duele la región occipital. Entonces, vean cómo se convierten en términos muy vagos y para nosotros, claro, me duele la cabeza, perdón, me duele el cerebro, pues se imaginan eso, que les duele el cerebro, ¿no? Las meninges, pues claro, yo también pensaría a lo mejor algo así, pero no, los pacientes pues tienen otras formas de expresar lo que sienten, ¿no? Entonces que nos señalen, que nos digan exactamente en qué parte le duele. Entonces siempre escuchar al enfermo, a menos que sea incapaz de relatar la historia, y desde el interrogatorio pueden valorar el semblante, el hábito externo, si está atento, el lenguaje, la orientación. Y la historia clínica puede ser tan larga como sea necesario. Esto es sumamente cierto en neurología. Si existen, por ejemplo, enfermedades que son muy genéricas. Por ejemplo, el hecho de que a alguien le duela la cabeza pueden ser por múltiples causas, ¿no? Entonces, el hecho de que les digan que ese es el padecimiento actual no quiere decir que se van a quedar nada más con eso, porque no nos están diciendo absolutamente nada cuando alguien dice, les preguntan, ¿y por qué viene el paciente? Ah, es que le duele la cabeza. Bueno, eso no significa nada. Y muchas veces lo único que hace falta es hacer un buen interrogatorio para entender por qué le duele la cabeza. Entonces, ver si ha tenido exposición a tóxicos, si está consumiendo alguna sustancia, si padece alguna enfermedad sistémica, si ya tenía dolores de cabeza recurrentes o no, ¿no? Entonces, la historia clínica es lo más importante, más que la exploración física. La exploración física la tienen que aprender a hacer correctamente y de forma repetitiva y les va a apoyar, pero si no tienen un buen interrogatorio, va a ser muy complejo que desarrollen un síndrome neurológico. Entonces, bueno, algunos médicos recomiendan o prefieren empezar con el padecimiento actual e interrogar antecedentes al base del padecimiento. Esto ya depende mucho de cómo se vayan pues acomodando. La verdad, desde mi punto de vista, para mí es siempre más cómodo empezar en orden y llegar al padecimiento actual ya sabiendo todos los antecedentes del paciente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no se nos olvide ningún detalle y centrarse en los síntomas principales y ser lo más minucioso posible en el síntoma, ¿no? Y eso es algo que sí he notado mucho la diferencia, por ejemplo, cuando dan el salto hacia el internado o hacia el servicio social, que empiezan a desarrollar este interrogatorio más específico, ¿no? Entonces, tienen que preguntar el tiempo de inicio, si fue súbito, si es constante, si fue intermitente, progresivo, la frecuencia y la severidad, ¿no? Y factores que lo mejoran y lo empeoran. Entonces, o si existe algún evento desencadenante o asociado, ¿no? Pero todo lo que puedan preguntar sobre el padecimiento actual va a ser importante, ¿no? Y hay algunas preguntas claves, como si afecta la actividades de la vida diaria, requiere asistencia, afecta la deambulación, y eso va a depender mucho de cada enfermedad, pero bueno, esto lo estamos viendo de forma general. Y miren, y si el interrogatorio tienen duda del diagnóstico, retomen la historia clínica, no se quieran pasar a la exploración física porque los va a confundir lo que van a encontrar. Entonces, no tiene caso avanzar, necesitan regresar y que les quede claro lo que está pasando y que ustedes puedan pensar en una posible localización neurológica. Entonces, si no les queda claro, regresen. Y los antecedentes médicos, saben que los síntomas neurológicos pueden relacionarse a enfermedades sistémicas. Como vimos, recuerdan que estábamos viendo la parte del sistema nervioso, ¿no? Que es lo que estudia la neurología, y sabemos que tiene el sistema nervioso central, el periférico, y todo esto va a tener nervios autónomos que nos van a participar en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en el tránsito intestinal, ¿no? Vamos a tener, entonces, el sistema nervioso participa en todas las enfermedades y podemos tener manifestaciones
de enfermedades neurológicas a cualquier nivel, ¿no? Hay por ejemplo, algunos síndromes paraneoplásicos que se acompañan con pseudoobstrucción intestinal, otros que hay taquicardia, hipotensión, ¿no? Entonces, recordar que todas las manifestaciones, más bien que el sistema nervioso nos puede dar manifestaciones a cualquier nivel. Aquí, por ejemplo, hay un tema que estaba viendo que van a ver el otro grupo que se llama manifestaciones neurológicas en enfermedades sistémicas. Realmente me parece que eso lo van a aprender como en la práctica cuando veamos las otras enfermedades, que ustedes sepan distinguir las enfermedades neurológicas primarias, porque todas las demás enfermedades pues pueden tener manifestaciones neurológicas, ¿no? O sea, la cosa es que entiendan el funcionamiento del sistema nervioso y que entonces entiendan que puede ser la presentación a cualquier nivel, ¿no? Cardiovascular también. Entonces, hay que preguntar lo que decíamos, si hay enfermedades crónico-degenerativas, quirúrgicas, si hay hospitalizaciones previas, traumatismo craneoencefálico previo, alergias, ¿no? Y todo esto tiene una razón de ser. A veces, cuando estamos empezando a hacer las historias clínicas, lo hacemos por, pues por costumbre, ¿no? Porque me dijeron, bueno, eso es lo que tenía que preguntar, alergias, vacunas. Pero ya después, cuando vayan avanzando, se van a dar cuenta por qué es importante que lo estén preguntando, ¿no? Por ejemplo, alguien recuerda, y ahora que está muy de moda esto, ¿por qué es importante preguntar las vacunas? ¿A qué enfermedades neurológicas se relacionan con vacunación? Por ejemplo, el sarampión, ¿Qué te da el sarampión? una encefalitis, ¿no? Pero relacionado con la aplicación de la vacuna. Por ejemplo, en la poliomielitis, algunos casos, ¿no? Bueno, sí, pero eso es algo muy raro, pero sí es verdad. La polio ya erradicada en México por muchos años, pero sí, o sea, sí puede desencadenar la enfermedad, pero eso es algo bastante raro. Pero hay manifestaciones más frecuentes. ¿A alguien le suena alguna otra? Por ejemplo, con la vacuna de la influenza, o bueno, ahorita con la de COVID, de coronavirus, con la de la influenza es algo que se ha reportado mucho, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Han escuchado qué es eso? Sí. Ok, que es una polineuropatía aguda. Entonces, hacen una respuesta autoinmune como a los antígenos de la vacuna, y entonces lo que ocasiona es una neuropatía aguda inmunomediada, ¿no? Y los pacientes pues empiezan a estar débiles, no pueden caminar. Eso es una. Ahorita, por ejemplo, con el COVID que están asociando, la doctora se está discutiendo, ¿no? Me parece que no va a ser, pero sí podría ser. Lo de encefalomielitis, a la doctora que vacunaron contra coronavirus, que son enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Todas estas son inmunomediadas, o sea, hay muchas enfermedades que participa el sistema inmune en enfermedades neurológicas. Entonces, esto desencadenada por reacción cruzada y entonces algunas con vacunas previas, medicamentos previos, pero las vacunas es algo muy importante que tenemos que preguntar, ¿no? Bueno, si hay alguna enfermedad congénita o hereditaria, y por ejemplo, traumatismo craneoencefálico previo, puede ser muy frecuente que les llegue a lo mejor un viejito que viene confundido y les dicen que se cayó hace un mes. Y estos viejitos empiezan a formar hematomas subdurales lentamente, y entonces le hacen una tomografía y ahí está el hematoma subdural que ahora se ha ido formando, ¿no? Entonces, todas estas antecedentes van a ser importantes. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, en dónde se pregunta los antecedentes perinatales y desarrollo psicomotriz? No, aunque esto sería una historia clínica completa neurológica, no siempre preguntamos en todas las enfermedades, pero hay algunas que sí. ¿Recuerdan cuál es esta? Los antecedentes perinatales y desarrollo psicomotriz. ¿En qué enfermedades creen que sería importante preguntarlas o que los predisponen en la vida adulta? En la epilepsia. Exacto, en la epilepsia. Entonces, para ver los factores de riesgo, si alguien tiene primera crisis,
pues ver qué factores de riesgo tiene para desarrollar epilepsia, ¿no? Y es importante si tuvo algún traumatismo al nacer, si tuvo algún defecto de nacimiento, si tuvo crisis febriles o tuvo retraso en el desarrollo psicomotriz, ¿vale? El uso de alcohol, drogas y tabaquismo, ¿no? Drogas sí hacen daño, ocasionan enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica, pueden también tener alteraciones de la personalidad, pueden tener actividad epiléptica, ¿no? Es muy importante todos estos antecedentes y preguntar la medicación habitual, ¿no? Si se incluyen hierbas, suplementos, pastillas milagrosas, ¿no? Sí, platicaba con ustedes de lo de Herbalife, ¿verdad? De la vez pasada. No, doctora, no nos No, platicó. doctora. Estoy confundida. Bueno, por ejemplo, de Herbalife, sí hemos visto casos relacionados, por ejemplo, a toxicidad en el sistema nervioso y ocasiona lesiones desmielinizantes, ¿no? O falla hepática. Entonces, todas estas, la verdad es que en México no hay mucho control de medicamentos, ya ven que están vendiendo hasta el dióxido de cloro, no, o sea, la Cofepris como que no. Y entonces se vende todo y ocasiona mucho daño a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso es una estructura que es muy susceptible al daño externo. Entonces, todos estos, ¿cómo se llama? Todos estos antecedentes son importantes. No es infrecuente pues, que se estén tomando pastillas milagrosas que quién sabe qué tengan y puedan ocasionar toxicidad al sistema nervioso, ¿vale? Entonces, no es lo fácil de hacer un diagnóstico neurológico es ser muy meticuloso en la historia clínica, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien más tiene algo en la familia, nos sirven en muchas enfermedades neurológicas, estas son algunas. La migraña, epilepsia, que se han visto que hay predisposición familiar, si hay trastornos del movimiento, Huntington, que es una enfermedad autosómica dominante, si hay miopatías, neuropatías o enfermedad del cerebelo, ¿no? Y también, por ejemplo, antecedentes de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, también es importante preguntarle, o muertes inexplicables en familiares jóvenes y con sanguinidad. Por ejemplo, cuando vemos una miopatía, una enfermedad del músculo como tal, entonces, vemos que también el músculo cardíaco se afecta. Y entonces, algunos pacientes van a tener manifestaciones de debilidad, por ejemplo, en las extremidades, pero otros van a tener manifestaciones únicamente a nivel de cardiopatías. Y entonces lo que hacen es muerte súbita en gente joven, ¿no? Entonces esos antecedentes nos van a servir para sospechar en algunas miopatías, por ejemplo, hereditarias, aunque no todos tengan los mismos síntomas. Y es importante preguntar si hay consanguinidad, porque también muchas enfermedades genéticas se asocian a eso. Y no es infrecuente, por ejemplo, todavía aquí en la Sierra de Querétaro, que se casen entre primos o con su tío y cosas así. Entonces, sí hay que preguntar para ver si tienen alguna predisposición genética, ¿no? Entonces, van a existir, por ejemplo, pueden haber interrogatorio neurológico dirigido con algunos síntomas o signos que sabemos que esto es definitivamente neurológico, que a veces pareciera como muy repetitivo, muy obvio. Me van a decir, ay, esto ya lo sabemos, pero de verdad en la práctica clínica no siempre es tan conocido o que estos pacientes es algo neurológico y se andan buscando como en otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, epilepsia, ¿no? Si tienen crisis convulsivas, eso es algo neurológico, eso viene del sistema nervioso. El dolor de cabeza, el vértigo o mareo, la pérdida de la visión, ¿no? Recuerden, cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones en la vía visual, pues no hay que seguir en la parte de oftalmología si todo lo de oftalmología está bien, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aprender a sospechar que hay alteración en el sistema nervioso. Si hay visión doble, que lo conocemos como diplopia, si hay dificultad para la audición, también puede ser neurológico, tinnitus, dificultad para el habla o para tragar, lo mismo, son manifestaciones neurológicas, debilidad para el movimiento, entumecimiento, parestesias, esta sensación en que los pacientes refieren como hormiguitas en las manos, que lo sienten como dormidos, les damos el nombre de parestesias. Ajá. Y nos habla de alteración de la sensibilidad, problemas de la marcha, del equilibrio, coordinación,
por ejemplo, pérdida de control de esfínteres, eso también es algo neurológico. No es infrecuente que de repente llegue algún paciente y ¿cómo se llama? Se mande al urólogo, ¿no? Entonces el urólogo pues verá poner la sonda y todo esto, pero la causa de por qué perdió el control de esfínteres en algunas ocasiones, no siempre, es neurológica. Entonces por eso es importante y de verdad me gustaría transmitirles en este semestre que tengan herramientas para diagnosticar enfermedades neurológicas que son muy frecuentes y tienen toda la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, problemas de memoria, problemas para el habla, para dormir, ¿no? O síntomas depresivos, pues bueno, pueden ser también más que síntomas psiquiátricos, que eso es lo primario, también hay enfermedades neurológicas que vamos a ver también inmunomediadas, autoinmunes, que pueden parecer síntomas psiquiátricos y al final tienen un problema neurológico. Entonces, hay síntomas sistémicos que pueden tener relevancia neurológica, como les decía, ¿no? Entonces, en general, los síntomas generales, la pérdida de peso, pérdida de energía, fiebre, ¿no? Eso es algo bien importante. El dolor de cabeza, depresión, y ¿tienen forma de actualizarlo 2 minutos? Sí. ¿Fabiola? ¿O Creo que no, doctora, pero si gusta podemos volver a conectarnos. a conectarse? Ok. Bueno, entonces, bueno, pérdida de peso, dolor de cabeza, traumas, ¿no? En los ojos, por ejemplo, si tienen pérdida de la visión que no mejora con lentes, pues también sugiere una lesión neurológica. El ojo seco, por ejemplo, en enfermedades sistémicas como Sjögren tenemos, o enfermedades autoinmunes que van a ver en reumatología, las manifestaciones neurológicas son muy conocidas y también se presentan. Entonces, a veces nos llegan primero al neurólogo la parte de Sjögren, lupus, por manifestaciones neurológicas y que no tienen un cuadro florido o típico de las enfermedades de base, ¿no? Entonces, sí es importante saber que sí nos pueden dar otras manifestaciones. Fotosensibilidad, por ejemplo, en migraña, dolor en el ojo, puede ser que el nervio óptico esté inflamado y eso es lo que conocemos como neuritis, ¿no? En la parte gastrointestinal, vómitos, hepatitis, pueden ser también parte de enfermedades sistémicas, pero con manifestaciones neurológicas, ¿no? Lo que les decía del control urinario y de la parte de actividad sexual también pueden ser problemas neurológicos. Entonces, hasta el hecho, por ejemplo, la pérdida de auditiva puede ser un tumor, un neurinoma del acústico, el tinnitus puede ser parte de Meniere, ¿no? O algunas infecciones virales. La anosmia, ya vieron que, por ejemplo, es un síntoma bien conocido, no es algo nuevo. Esto del coronavirus que ocasiona que no puedan oler bien, pues es algo que también tenemos manifestaciones de infecciones virales. O en enfermedad de Parkinson, también es un síntoma muy temprano que los pacientes no huelen bien, no distinguen los olores, y eso se los dicen desde que estaban jóvenes, ¿no? Entonces, es un síntoma neurológico que ya entendemos bien desde hace mucho tiempo. El dolor, la rigidez en el sistema cardiovascular, lo que les decía, puede haber hipotensión, hipertensión, puede haber arritmias que ocasionen embolismos y entonces esto nos ocasiona un infarto cerebral. En la parte respiratoria, la disnea, tuberculosis, ese es un antecedente muy importante para pensar en meningitis tuberculosa. Entonces, la mayoría, el 95% de los pacientes con meningitis tuberculosa van a tener manifestaciones a nivel del pulmón. Y entonces es lo que les digo de todas las manifestaciones de otras materias y de otras especialidades, pues van a poder tener manifestaciones neurológicas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la galactorrea, que a lo mejor lo ve el ginecólogo, pues puede ser también un tumor en la hipófisis, ¿no? Si tienen antecedentes también en alteraciones en la piel,
podemos pensar en enfermedad de Lyme, que es infecciosa, y nos pueden dar también manifestaciones de neuropatías o infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, realmente la lista es extensa y por eso les decía, no concentrarnos en estudiar todas las enfermedades sistémicas, pues no, me parece que no es el objetivo de la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de qué preguntas son importantes en cefalea crónica, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en cefaleas y de hecho me van a entregar un trabajo escrito después, pero vean todo, o sea, no es aceptable que cuando ustedes los veamos de internos digan, no, pues es que viene por dolor de cabeza, ¿no? Por cefalea. Vean todo lo que podemos preguntar, ¿no? Uno, si el paciente tiene más de un tipo de dolor de cabeza, ¿no? No solamente el que viene, sino estudiarle todos los tipos que tiene. No es infrecuente que a veces te digan, es que a veces me duele en la parte occipital y otras veces me duele en la mitad de la cara, y otra, o sea, hay que preguntar todos los que tiene y en cada uno de los dolores de cabeza preguntarle todos los detalles posibles. La localización, si es semicránea, si es holocraneana, si es occipital, si es como en una banda, ¿no? La intensidad del dolor de cada uno de los dolores de cabeza. Preguntamos en cuánto empieza el dolor y en cuánto, hasta cuánto sube, en qué tiempo sube de intensidad. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, qué es la cefalea en thunderclap o cefalea en trueno? Sí, decía que era la que se clasificaba como la cefalea más intensa que habían tenido y que era así aguda. Aguda. Y recuerden lo que les decía hace rato, es subjetividad de los síntomas. ¿Cómo vamos a hacerlo más objetivo? Y, bueno, antes de decirles la definición, ¿por qué es importante la cefalea en trueno? ¿En qué causas piensan? En un evento cerebrovascular. Exacto. Entonces, esa, y no solamente cualquier, vamos a decir, enfermedad vascular cerebral, que es el nombre correcto. Pero enfermedad vascular cerebral hay isquémico y hay hemorrágico. Entonces, puede ser, cuando ustedes tienen una cefalea en trueno, exacto, piensan en enfermedad vascular cerebral, lo más frecuente hemorrágico, pero es en enfermedad vascular cerebral, de acuerdo, porque puede ser también, por ejemplo, trombosis cerebral, también les puede dar esto. Pero la cefalea en trueno es muy importante distinguirla porque hay que descartar forzosamente causas vasculares, pero la definición, y lo vamos a repetir cuando veamos cefaleas, es que llega a su máxima intensidad. Sí es el peor dolor de cabeza de su vida, pero llega a su máxima intensidad, es decir, 10 de 10 en menos de un minuto. Eso es cefalea en trueno, porque mucha gente les puede decir lo que les decía la subjetividad, es que este dolor me duele muchísimo, no sé qué, ¿no? Y le dice, bueno, ¿en cuánto tiempo, en qué intensidad empezó el dolor de cabeza? Y les van a decir, bueno, empezó en 3 de 10. ¿Y a cuánto subió? No, a 10 de 10, ya no lo soportaba, nunca había tenido un dolor así. Ok, ¿y en cuánto tiempo llegó a 10 de 10? Le dicen media hora. En media hora ya no lo soportaba. Bueno, eso no es cefalea en trueno, aunque sea el peor dolor de cabeza de su vida, ¿vale? Entonces, sí habrá que estudiarla, habrá que ver otras características del dolor de cabeza, pero la definición es menos de un minuto, llega a su máxima intensidad. Lo más frecuente en otros tipos de dolores de cabeza primario es que vayan subiendo poco a poco de intensidad, ¿vale? Entonces, van a ser detalles que les van a servir también para identificar qué paciente podría estar potencialmente grave. Entonces, vean cómo esto, regresamos a la importancia del interrogatorio. Entonces, no es lo mismo que nos digan nada más, es el peor dolor de cabeza de su vida, a que sepan en cuánto tiempo llegó al peor dolor de cabeza de su vida, ¿vale? Entonces, bueno, pueden preguntar el grado de intensidad, la duración, la frecuencia, los medicamentos que toma previamente y qué tan frecuente toma cafeína. Vamos a ver por qué es importante esta pregunta. Si toman analgésicos diarios, si conocen algún factor precipitante, si hay algún factor que quite los síntomas, si tiene respuesta al tratamiento, si tiene otros síntomas neurológicos acompañantes, si tiene, por ejemplo, alteraciones en la visión, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay fotofobia, sonofobia y la historia, el antecedente
de trauma, ¿no? Y entonces esto se vuelve solamente del padecimiento actual. Y entonces conforme vayan leyendo las enfermedades, piensen todo lo que pudieran preguntar para llegar a ese diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, la pérdida de la memoria, lo mismo. No es lo mismo decir que alguien tiene la pérdida de la memoria, que se le olvidó ayer que fue al súper, a alguien que tiene 5 años con pérdida de la memoria. Y esto es algo bien frecuente, de verdad. Pregunten cuánto tiempo tiene con el problema, si empeora, si mejora, si se queda estable o no. Qué clase de cosas se le olvidan, porque nos hablan de diferentes localizaciones en cuanto a la memoria, ¿no? Si tiene uso de algún medicamento, si tiene uso de drogas, por ejemplo, la marihuana, si toma, si le duele la cabeza, ¿no? Si tiene problemas para oler o tiene otras alteraciones neurológicas para caminar, por ejemplo. La pérdida de memoria son manifestaciones en largo plazo en enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, para entender cuál es el contexto, necesitan hacer una historia clínica extensa, ¿no? Si hay antecedente de disnea, si hay antecedente de Alzheimer, por ejemplo. Ay, a ver, chicos,